Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa que le decimos por anticipado. Es un programa muy importante, pero antes de entrar de lleno a la presentación de este tema, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, en esta hora, Señor, imploramos su Santo Espíritu que esté con nosotros una vez más. Gracias por la oportunidad, Señor, de darnos la oportunidad de llevar su palabra a través de este medio, Señor. Bendice a los amigos oyentes que están en sintonía, esperando su palabra, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Nos sentimos agradecidos a nuestro Padre Celestial una vez más, porque nos da otra vez la oportunidad de salir al aire en esta hora. En estos momentos vamos a hablar de salud, como siempre lo hacemos, salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Y Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31, que es el versículo lema para los minutos de salud, lo vamos a mencionar. Dice el apóstol Pablo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermano John, antes de ingerir cualquier cosa a nuestro cuerpo, debemos pensar primero si le agrada a Dios o no. Así mismo es. Vamos a hablar hoy, vamos a continuar, diríamos, el tema que dejamos a medias en el programa anterior, que empezamos a hablar acerca de los beneficios de consumir agua. Hoy sería la parte número 2, hermano Frank. Agua y vida, importancia y beneficio. Siendo que el agua, hermano John, uno de los elementos fundamentales del planeta Tierra, el agua representa además algo básico e indispensable para el bienestar y la salud de cualquier tipo de vida sobre la Tierra, incluyendo, por supuesto, a los seres humanos. El ser humano está enfermando por falta de agua en su cuerpo y reemplazando de esta por las bebidas artificiales, como vemos hoy en día, la gaseosa, la cerveza y los refrescos artificiales, hermano John, lo cual el cuerpo no está diseñado para eso. Vamos a continuar mencionando algunos de los beneficios de beber agua, hermano John. Nos quedamos en el número 6 la semana pasada, hoy comenzaríamos con el número 7. Limpia el organismo. El agua ayuda a nuestro organismo a que elimine toxinas y sustancias de desecho que se producen en los distintos órganos, los que nunca harían las bebidas gaseosas o soda, hermano John. Exacto, las famosas sodas que el mundo hoy por hoy, hermano Fran, está bebiendo por grandes cantidades. Número 8, otro beneficio, el beneficio número 8 de beber agua: reduce el riesgo de cáncer. Entre los múltiples beneficios del agua para la salud podemos citar que beber grandes cantidades de agua reduce el riesgo de cáncer de colon en un 45%, el de vejiga en un 50% y el cáncer de mama. Beneficio número 9, mantiene su forma física si usted consume agua. El agua es un elemento fundamental que debe ser ingerido antes, durante y después de cualquier tipo de actividad física, para evitar la deshidratación y los síntomas asociados con ella. Y número 10, mejora la calidad de vida. Con todo lo dicho, está claro que ingerir al menos 1.5 litros de agua o 8 vasos de agua por día ayudarán a mejorar su calidad de vida, razón por la cual debería implementarla en su dieta como parte fundamental. Así que, hermano Frank, estamos haciendo un llamado a las personas que nos están escuchando en esta hora, que tal vez son dependientes de los refrescos, vamos a decirlo así, de las famosas sodas, como se le conoce aquí en este país, de los refrescos artificiales, las gaseosas, y no beben ni un solo trago de agua en el día. Importancia de consumir agua. Conforma el 75% del cerebro, conforma el 75% de los músculos y conforma el 83% de la sangre, y también conforma, hermano John, el 22%
de los huesos. Interesante, ayuda a llevar nutrientes y oxígeno a las células. Humedece el oxígeno que respiramos. Ayuda a convertir los alimentos en energía. Protege los órganos vitales. Ayuda al cuerpo a absorber los nutrientes. Amortigua las articulaciones. Muchas personas hoy, hermano Frank, sufriendo de artritis. Remueve los desechos del cuerpo. Regula la temperatura del cuerpo. En conclusión, hermano Frank, el agua es indispensable para el buen funcionamiento del cuerpo y para tener una buena salud. Así que a beber agua a partir de hoy. Amén. Bueno, hasta aquí los minutos de salud. Amigos oyentes, esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes. Hermano John, vamos a lo que es el tema para hoy, titulado La bestia que sube del mar, parte número 3. Y recordamos a los amigos oyentes que pueden tomar notas o si quieren adquirir los temas, pueden adquirirlos llamándonos a los teléfonos que vamos a dar al final del programa. Introducción, hermano John. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Hemos estado deshilachando estos versículos del capítulo 13 de Apocalipsis 13:3. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuántas personas, hermano Fran? Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. La Biblia no se equivoca, amigos radioyentes, nos equivocaremos nosotros, pero la palabra de Dios no se equivoca. Dice que cuando esa herida mortal fue sanada, de que eso estuvimos hablando en el programa anterior y vamos a ampliarlo en este programa en el día de hoy, dice que después de que esa herida fue sanada, toda la tierra se maravilló en pos de este poder, representado por la bestia que sube del mar con 7 cabezas y 10 cuernos, que ya nosotros la hemos identificado como el poder papal para el tiempo del fin. Y es considerado, hermano John, darse cuenta que las muchas características que Dios nos da en su palabra, en varios libros bíblicos acerca del sistema papal, o el cuerno pequeño, o la bestia de Apocalipsis 13, son frías descripciones de su actuación en la historia profética. Dios no presenta absolutamente nada positivo acerca de esta potencia religiosa, hermano John. Curioso, ¿no? Exacto. Antes de seguir adelante, como usted lo acaba de mencionar, hay que recordar lo que ya hemos mencionado en programas anteriores, que cuando Dios habla acerca de esta potencia o poder religioso, se refiere al sistema en sí, hermano Frank. Que quede bien claro eso, por favor, porque las personas nos acusan de que estamos atacando a determinado grupo religioso. No habla de sus seguidores. Está hablando de sistemas políticos religiosos. No habla de sus seguidores, entre los cuales hay innumerables personas excelentes que creemos positivamente que se salvarán en el tiempo del fin. Todas las características dadas son del sistema, óigalo bien, sistema religioso político del papado, no de los miembros de la Iglesia Católica Romana, que en su mayoría no son conscientes de los errores religiosos en los que han creído y aceptado como verdad bíblica por cientos y cientos de años, hermano Frank. En primer lugar, hermano John, Dios no nos quiere confundir, porque para eso está la Biblia, la verdad, para no confundirnos. Si Dios mencionaría algunas características buenas entre las malas, entonces no nos confundirías. El mensaje no sería claro. Es por eso que simplemente la ignora y no la toma en cuenta. Queremos presentar un ejemplo para que entendamos esto con más claro. Uno que usted tiene ahí, hermano John. ¿Qué ejemplo es ese? O sea que Dios no, como usted lo acaba de decir, Dios no menciona algunas características buenas entre las malas, porque eso nos va a confundir. Ese ejemplo que usted acaba de mencionar, si sabemos por ejemplo de un vaso con agua buena, pero que contiene también varias gotas de veneno, entonces colocamos una etiqueta de advertencia que dice, cuidado, no tomen de ese vaso, es venenoso. Hermano Frank, a nadie se le ocurriría añadir en la etiqueta, pero contiene además agua buena. Esto sería absurdo, por supuesto, estaríamos confundiendo a la persona, la cual pudiera pensar, entonces, ¿es bueno o es malo? ¿Debo tomarlo o no? Es por eso que Dios solo advierte y presenta las características negativas y malas del sistema papal
haciendo el llamado claro a salir de ese sistema. En segundo lugar, Dios muestra con su actitud al no mencionar las buenas obras de la Iglesia Católica Romana, que todas esas obras no sirven para la salvación. Al contrario, echa por tierra el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pues no hay otra institución, escuchen bien, a nivel mundial que hace tantas obras como la Iglesia Católica Romana, hermano John. Lo que pasó fue que el enemigo puso astutamente un manto de amor y bondad sobre su religión, disfrazándolas con buenas obras, lo que mencionamos en el programa pasado, hermano John. Exacto, y es por eso que Dios no puede mencionar esas buenas obras como una característica de ese poder. Las buenas obras no hacen santo al pecador, ni hacen bueno al malo. Si un asesino, un estafador, un narcotraficante, por ejemplo, un pervertido moral o un engañador hacen buenas obras, como lo hemos visto, no se convierte por eso en bueno, hermano Frank, ni santo ni justo. El sistema papal ha engañado, robado, asesinado y pervertido como ninguna otra institución en la historia de este planeta Tierra. Todas sus buenas obras no lo convierten en un sistema bueno, ni justo, y mucho menos santo. Es por eso que Dios quiere que entendamos esta profecía bíblica para que podamos aprender a servirle en espíritu y en verdad, como dice San Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Vamos a continuar, hermano John, lo que fue el tema de la semana pasada, lo que es la herida mortal que fue sanada. Y recordemos algunos versículos que dimos en el programa primero, hermano John. Así que hoy nos vamos a enfocar específicamente en el sanamiento de esa herida mortal. Y hablando de profecía, no olvidemos los consejos que nos dice el apóstol Pablo, y que dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual está a ser bien atento como una antorcha que alumbra en lugares oscuros. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y hoy más que nunca, hermano John, debemos estar atentos a esta profecía de Apocalipsis 13 y su fiel cumplimiento. Así mismo es. Entremos de lleno entonces, hermano Frank. Dice Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 3. Vamos a empezar por ahí, vamos a sentar una base. Apocalipsis 12, 3, repetimos. Dice, también apareció otra señal en el cielo, dice Juan. He aquí un gran dragón escarlata o bermejo o rojo, como se le menciona en otras versiones, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas o coronas. Y Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 nos dice, y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Interesante. Dice, como usted lo acaba de mencionar, el versículo 1, la segunda parte, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué significa, hermano John, ser blasfemo o blasfemia? Bien, la blasfemia está relacionada con muchas cosas en la escritura, hermano Frank. Una de ellas se encuentra en Segunda de Reyes, el capítulo 18, versículos 33 y 34. Dice, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? O sea, ahí está hablando de dioses falsos, hermano Frank. La Biblia relaciona una blasfemia contra la falsa adoración, no la verdadera adoración. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Reyes 19, 5 y 6. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió, ¿así dieres a vuestro señor? Así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que ha oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey Asiria. O sea, la palabra blasfemia, hermano John, hecha a Jehová en los textos antes citados, la relacionan con la comparación del poder superior de dioses paganos al poder de Jehová. Así mismo es. Dice el libro de Isaías, capítulo 65 y el versículo 7, por vuestras iniquidades, o sea, por vuestros pecados, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes, o sea, idolatría,
y sobre los collados me blasfemaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. O sea, hermano Frank, que la blasfemia a Dios, de acuerdo a la Biblia, está relacionada con la idolatría, que es la adoración a imágenes. Y en el tiempo del fin, hermano John, el gran conflicto va a girar en torno a la verdadera adoración versus a la falsa adoración. Si vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10, nos dice: y el tercer ángel le siguió diciendo en gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. O sea que, como usted lo mencionó, la contienda final, el conflicto final, va a girar en torno a la verdadera adoración versus la falsa adoración. Estamos contestando la pregunta, hermano Frank: ¿qué significa ser blasfemo o blasfemia? ¿Por qué? Porque este poder, dice Apocalipsis 13:1, que sobre sus cabezas tenía un poder, un nombre blasfemo. Marcos capítulo 2, versículo 7. También mencionamos a Jesús cuando se le preguntó por qué habla este así, refiriéndose a Jesús. Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Se acuerdan lo que dice en Marcos capítulo 2, 7? Cristo fue acusado de cometer blasfemia, hermano John, contra Dios porque perdonó pecado. Pero Cristo era Dios y Él podía perdonar pecado. Pero Dios no dejó en la tierra ninguna iglesia o líderes religiosos para que tome el lugar que les corresponde solo a Dios. En este caso, Él es el único que puede perdonar el pecado. Así es. Así que si hay una iglesia que pretende perdonar pecados, está descrito en la palabra de Dios que es cometer blasfemia, y solamente hay un poder en esta tierra que dice que Dios le ha dado la autoridad para perdonar pecados, que sabemos que es el poder papal. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, nos dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Cristo, no el sacerdote, amigos radioyentes, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano Frank, Cristo no solo nos perdona, sino que también nos limpia. No hay un solo ser humano en esta tierra que pueda hacer esas dos funciones a favor del pecador. El pretender hacerlo sería cometer blasfemia, en otras palabras. Bueno, si vamos a 1 de Juan capítulo 1, versículo 7, nos confirma eso que usted acaba de decir. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Cristo, ¿de quién? De Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Puede, hermano John, una pregunta: ¿puede la sangre de un hombre limpiarnos de nuestros pecados? Claro que no. Solo la sangre de Cristo, según la palabra de Dios. Esta obra no la puede hacer un sacerdote. No la puede hacer ningún prelado de la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que solo Cristo nos puede limpiar, número uno, y nos puede perdonar nuestros pecados. San Juan capítulo 10, versículo 33, también hablando acerca de lo que significa, respondiendo a esa pregunta, ¿qué significa blasfemia? Porque este poder en el tiempo del fin, después de que su herida de muerte fuese sanada, iba a blasfemar. Dice San Juan 10:33, le respondieron los judíos, o sea Jesús, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Hermano Frank, blasfemia también es querer tomar en esta tierra el lugar de Dios o pretender ser el representante de Dios. ¿Qué le parece a usted? En otras palabras, hermano John, solo hay un poder y una iglesia que se llena esta característica describiendo a esta bestia de Apocalipsis 13:1, que se sube del mar. Solo un poder político religioso se ha tomado la prerrogativa de Dios, el tener la autoridad de perdonar pecado, el tomar el lugar de Dios en esta tierra y la adoración a Dios basada en la adoración a imágenes, cuadros y reliquias. Este poder es, sin duda, Roma papal, hermano John. Lo podemos ver hoy en día. Definitivamente. ¿Por cuánto tiempo, hermano Frank, según la profecía bíblica, iba a gobernar el poder del papado, representado por el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 y por la bestia Apocalipsis 13:1 que sube del mar? Vamos a ver qué nos dice. Empecemos por Daniel.
Daniel capítulo 7 y el versículo 25 nos dice, y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, el cuerno pequeño, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, o sea, 3 tiempos y medio. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, refiriéndose al mismo tiempo, nos dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Así es, este poder obviamente persiguió a la mujer, que es la iglesia, durante ese periodo profético de 1260 años. Apocalipsis capítulo 13 también y versículo 5, hermano John, también nos dice, también se le dio boca a la bestia que sube del mar, ¿no? Que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Todos estos periodos de tiempo son el mismo, hermano John, ¿no? Exactamente, los periodos proféticos de 3 tiempos y medio de Daniel 7:25, los 1260 días o años de Apocalipsis 13:6 y los 42 meses de Apocalipsis 13:5 que usted lo acabó de leer, son el mismo periodo profético en que el poder papal gobernaría en esta tierra. ¿Qué sucedió al poder papal después de los 1260 años de su supremacía, hermano John? Estamos viendo, citando la palabra de Dios, pero también esto es historia. Así es. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Así es. Desde julio hasta fines de agosto de 1799, un edificio en Valencia, Francia, sería la prisión y el lugar de la muerte de un hombre descrito en documentos oficiales franceses como el Papa Ciudadano y nombrado meramente como ciudadano por sus carceleros y guardias franceses. El Papa Ciudadano, de 82 años de edad, el Papa Pío VI, nacido bajo el nombre de Gianangelo Braschi, está sufriendo de parálisis parcial, disentería recurrente y flebitis, y está sujeto a convulsiones esporádicas y comas. Por los últimos 23 años, él ha sido el Papa en Roma. Se le ordenó que saliera de Roma bajo el arresto armado del gobierno francés el 20 de febrero de 1798, permitiéndosele traer 2 asistentes y un doctor, pero no comida, no dinero, no ropas adicionales. Esto está según en la decadencia y la caída de la iglesia romana por Malachi Martín en la página 228. Este es un escritor muy conocido a nivel mundial, Malachi Martín, hermano Fran, porque él escribió ese libro, La decadencia y la caída de la iglesia romana, y cómo él fielmente está describiendo lo que ocurrió en 1798, sigue diciendo este autor, Malachi Martín. El Papa Pío VI lo perdió todo, fíjense bien, por eso es que la Biblia no se equivoca. La Biblia decía que recibió una herida de muerte, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Dice que lo perdió todo, la casa, las naciones católicas de Nápoles, Austria, España, Portugal, Holanda, Bélgica, Hungría, Italia y Polonia. El poder, fíjese bien lo que perdió el poder papal en aquel entonces cuando recibió su herida de muerte. En algunos casos, Nápoles, por ejemplo, el tributo feudal en todos los lugares, las posesiones directas y privilegiadas del Papa de vastas propiedades y su derecho exclusivo de hacer y deshacer, cambiar obispados, parroquias, sacerdotes, escuelas, universidades, seminarios e imprentas. Hermano Fran, esto se encuentra en el mismo libro, La decadencia y la caída de la iglesia romana, por Malachi Martín, páginas 229 y 230. O sea que fue una herida mortal, como lo decía la palabra del Señor. Se cumplió al pie de la letra esa profecía bíblica de Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 3. Y Apocalipsis capítulo 13, hermano John, le da más énfasis al sanamiento de la herida mortal que a la herida en sí. Vamos a leer algunos textos, como es Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Nos dice, vi
de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y Apocalipsis capítulo 13, 12 nos dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la bestia cuya herida mortal fue sanada. Y también, si agregamos Apocalipsis 13, 14, nos dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de ella, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene herida y espada y vivió. O sea, como usted lo acaba de mencionar, Apocalipsis 13 le da más énfasis al saneamiento de la herida mortal que la herida en sí mismo. O sea, era una herida de muerte, porque verdaderamente la corrobora este autor católico romano, Malachi Martin, que prácticamente el papado recibió una herida de muerte, hermano Frank. Lo perdió prácticamente todo cuando Napoleón Bonaparte, por medio de el general Berthier, entró a Roma, al Vaticano, y se llevó preso a este papa, el Papa Pío VI, que murió en el cautiverio. Pero por supuesto. ¿cómo surgió? ¿Cómo se sanó otra vez herida? Exactamente, ¿por qué? Porque ya usted leyó 3 textos bíblicos, lo repetimos, Apocalipsis 13:3, Apocalipsis 13:12 y Apocalipsis 13:14, hermano Fran. Esos 3 versículos nos dicen a las claras que la Biblia se está enfocando ahora más en el saneamiento que la herida en sí misma. Así que vamos a hablar del proceso de saneamiento, hermano Frank. Que es una advertencia para nosotros. Así es. Comenzamos primero con el año 1870. Nos vamos a ir introduciendo en la historia, hermano Frank, para que nosotros nos demos cuenta, las personas que nos están escuchando en estos momentos, se den cuenta de que este poder hoy por hoy está sano prácticamente. 1870. Toma de los estados papales por fuerza del rey Víctor Manuel II de Italia y la declaración de Pío IX y sus sucesores que ellos eran prisioneros del Vaticano. Bien, vamos al año 1887. Nos vamos a ir en la historia. ¿Qué ocurrió en ese año? En la revista Signs of the Times del 17 de noviembre de 1887 apareció la siguiente declaración del Papa Pío IX, como usted acaba de mencionar. Noten lo que este señor dijo: nunca seré un papa completo hasta que sea reconocido en lo ancho y lo largo de toda Norteamérica, y esto debe de estar siempre en nuestras mentes. ¿Cómo se fue sanando la herida, hermano John? En el año 1929. En este año se afirma el Tratado de Letrán. Se firma entre el Papa Pío XI y Benedetto Mussolini. También conocido como Pacto de Letrán o Acuerdo Laternacenses. Fueron suscritos el 11 de febrero de 1929. Entre el gobierno italiano y la Iglesia Católica. El Tratado de Letrán buscaba terminar con los desacuerdos entre la República Italiana y la Santa Sede, iniciado durante el siglo XIX, cuando la Iglesia perdiera la mayor parte de sus estados pontificios durante la Guerra de Unificación Italiana impulsada por Víctor Manuel II. El cardenal en ese entonces, el jefe de Estado, Pietro Gasparri, o secretario de Estado de la Santa Sede, en nombre del Papa Pío XI y Benito Mussolini, dictador italiano durante la Segunda Guerra Mundial, el primero y primer ministro de Italia, idearon 3 acuerdos diferentes. El primero reconocía a la Santa Sede como Estado independiente y soberano, naciendo así el Estado de la Ciudad del Vaticano. Un segundo acuerdo pactaba un concordato entre el gobierno italiano y la Iglesia, fijando los límites en sus relaciones civiles y religiosas. El tercer pacto otorgaba a la Iglesia una compensación económica por las pérdidas sufridas en 1870. La firma del tratado suponía el fin de las diferencias entre la Iglesia y el Estado. El gobierno italiano daba la firma al catolicismo como religión única. Reconocía la personalidad internacional de la Santa Sede
y le otorgaba plena propiedad y jurisdicción sobre sus territorios en el estado de la Ciudad del Vaticano. Se comprendía la inviolabilidad de esos territorios y reconocía el carácter sagrado de la persona del Papa, así como las dignidades correspondientes a los altos prelados de la Iglesia Católica. Interesante, hermano Fran, todo esto está en la historia, por supuesto. Claro. En la portada del periódico, fíjense bien, de San Francisco Chronicle, o sea, la Crónica de San Francisco, del 12 de febrero de 1929, hermano Frank escribió el siguiente encabezado de portada. Noten lo que apareció en ese periódico en ese entonces cuando se firmó este famoso pacto entre el gobierno de Italia, Benito Mussolini, y la Santa Sede. El Vaticano, dice este artículo, otra vez en paz con Italia después de una larga riña. Y también otro encabezado que decía, se sana la herida de muchos años, hermano Fran. Tal y como lo decía el libro de Apocalipsis, capítulo 13. ¿Qué le parece a usted? Hermano John, usted tiene una carta del presidente que fue de los Estados Unidos, Harry Truman, al Papa Pío XII. ¿Usted puede leer eso, por favor? Así es. Vamos a seguir en la historia, hermano Fran, porque podemos ver que la profecía de Apocalipsis 13 se estaba cumpliendo en la historia profética al pie de la letra. Y para el año 1951, el presidente de ese entonces, Harry Truman, le escribió una carta al Papa Pío XII. Y vamos a leerla, esa carta. Es una carta bastante larga. Nosotros sacamos algunos extractos, hermano Fran. Una carta muy fuerte. Dice, estimado señor Pacelli, fíjese bien, como bautista y como jefe ejecutivo de la nación más grande y poderosa del mundo, en la cual todos me llaman simplemente señor Truman, no puedo dirigirme a usted como su santidad, título que solo pertenece a Dios. Hermano Fran, estamos hablando por los años 1951, ¿qué le parece a usted? Pero la Biblia dice que esa herida se iba a sanar. Nosotros, sigue diciendo Truman, en los Estados Unidos de América, consideramos a todos los hombres iguales delante de Dios y nos dirigimos a ellos por sus verdaderos nombres. Por eso mismo es que me dirijo a usted simplemente como señor Pacelli. El pueblo que me eligió su jefe ejecutivo en una nación democrática, amiga de la paz. Por lo tanto, mi deber es conseguir la cooperación de aquellos que realmente hayan dado pruebas de desear la paz y de trabajar para conseguirla, no de los que gritan paz y fomentan la guerra. No creo que usted ni su iglesia, sigue diciendo el presidente Truman, estén entre los que verdaderamente desean la paz y trabajan por ella. En primer lugar, nuestros antepasados fundadores de esta gran nación, conocedores por la historia de la naturaleza de vuestra iglesia, amante de la política y de la guerra, sentaron como principio en nuestro gobierno no permitir vuestra intromisión en nuestros asuntos de gobierno. Aprendieron bien esa lección en la historia de Europa y, por eso, estamos convencidos de que nuestra democracia durará mientras no aceptemos vuestra intromisión, como lo hicieron los gobiernos de Europa, a quienes enredasteis con vuestras doctrinas e intrigas políticas. Thomas Jefferson, uno de los más sabios de nuestro país, dijo esto mismo cuando lo declaró: la historia no nos muestra ningún ejemplo de pueblo alguno manejado por el clero que haya tenido un gobierno civil y libre. Por eso es usted la última persona, sigue diciendo el presidente Truman, en el mundo que pueda enseñarme la forma de dirigir a mi pueblo por el camino de la paz. Somos el baluarte de las libertades democráticas protestantes. Si nosotros o la Inglaterra protestante nos debilitásemos, vuestra cultura católica tendría una oportunidad para gobernar otra vez en el mundo, haciéndolo retroceder a la Edad Media. Por lo tanto, señor Pacelli, es mi deber como jefe de este país predominantemente protestante rechazar sus propuestas a guisa de alianza, de pacto de paz. Los que comen en el plato en que el diablo está comiendo deben usar una cuchara muy larga. Continuaré mi labor para lograr y mantener la paz como buen bautista, conservando los honrados principios protestantes que hicieron poderosa nuestra nación y trabajando por ellos. Sinceramente suyo,
Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, hermano Frank. ¡Qué carta! ¿Y qué le ha pasado a Estados Unidos hoy en día, hermano John? Bueno, hermano Frank, tenía que cumplirse la profecía bíblica. La profecía bíblica dice que esa herida iba a sanar. Necesitamos protestantes así hoy en día, hermano John. Hermano Frank, si Harry Truman hubiese estado vivo con la última visita papal de aquí del Papa Francisco a los Estados Unidos. No lo dejan ni aterrizar aquí en el aeropuerto. Exactamente. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, está profetizado lo que estamos viendo, hermanos John. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Vamos al año 1978, hermano Fran. Brinquemos un poquito en la historia, por favor. Dice el cardenal Carol Woodard es nombrado Juan Pablo II, lo que todos conocemos. Exactamente, o sea, ese cardenal Caro Wojtyla, ¿verdad? Sí. En 1978 es nombrado el Papa Juan Pablo II. Vamos a citar un libro, hermano Fran, por el mismo autor, Las llaves de esta sangre, Malachi Martin, página 119. ¿Qué sucedió allí en esa página? ¿Qué dice ahí esa página? Dice ahí, Santo Padre, ¿podemos esperar que su santidad emprenda muchas más de estas visitas papales a diferentes partes del mundo? Le preguntaron a Juan Pablo unos dignatarios visitantes hacia el final de una audiencia privada en 1983. Juan Pablo replicó con franqueza: hasta que tantos hombres y mujeres y niños como a los que yo pueda llegar hayan visto el rostro y hayan escuchado la voz, porque yo soy su papa, y esto es lo que la bendita madre desea que haga el vicario de su hijo. Increíble, wow, hermano John. O sea, hermano Frank, que esto es prácticamente un cumplimiento de Apocalipsis 13:3. Dice que cuando esa herida mortal iba a ser sanada, toda la tierra, hermano Frank, iba a maravillarse en pos de este poder. Así que Juan Pablo II, prácticamente al inicio de su pontificado en esta tierra, él le hicieron esa pregunta a esos dignatarios allí en Roma. Y él dijo que todo ser humano iba a ver el rostro de su papa, del vicario de su hijo, o sea, el representante de Cristo en esta tierra. Hermano Fran, vamos al año 1984. Fíjense bien, amigos radioyentes, para ese año Estados Unidos y el Vaticano reanudan sus relaciones diplomáticas luego de 116 años. Un día como hoy, o sea, en el año 1984, Estados Unidos y la Santa Sede reanudaban sus relaciones diplomáticas interrumpidas en el año 1868. Las relaciones formales fueron establecidas en el año 1848, pero posteriormente diversas causas, entre ellas la hostilidad hacia los católicos, llevaron al Congreso a sancionar una ley que prohibía la concesión de créditos para el mantenimiento de una embajada de Estados Unidos en el Vaticano. Al año siguiente, 1868, la embajada cerró sus puertas y las relaciones diplomáticas fueron suspendidas. Y muchos grupos protestantes, hermano John, emitieron su queja. Veían la reanudación de las reuniones con el Vaticano como una violación a la Constitución. O sea, de esas relaciones. Ya que se daba a la Iglesia Católica una posición privilegiada. Finalmente, con el consenso del Congreso de los Estados Unidos, Ronald Reagan nombró a William Wilson, un consejero personal embajador del país en el Vaticano, imagínese. Hermano Fran, muchas personas no entienden, no se acuerdan de la historia, pero cuando Ronald Reagan, como usted lo acaba de mencionar, nombró ese consejero personal, ese embajador al Vaticano en 1984, los protestantes de este país se levantaron en contra de esa decisión. Ahí podemos darnos cuenta, hermano Frank, que este país, como dice Harry Truman, como lo dijo en su carta, ¿verdad? Decía que este país era básicamente protestante y que no estaba de acuerdo con la política de Roma papal. Pero no olvidemos que la profecía dice que la herida iba a ser sanada. Así mismo es, y vamos a compartir un audio con las personas que nos están escuchando en estos momentos para que nos demos cuenta, hermano Frank, que este audio nos va a decir cómo se está cumpliendo prácticamente ante nuestros ojos esa profecía de Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 3. Escuchemos, por favor. Cuando era joven tuvo que superar la muerte de toda su familia
Trabajó como obrero en una fábrica y estudió para ser sacerdote en la clandestinidad. Así se forjó la personalidad de Juan Pablo II, uno de los personajes más importantes del siglo XX y de la historia de la Iglesia Católica. Tenía madera de actor, pero la llegada de la guerra y la ocupación nazi cambiaron sus planes. Fue sacerdote bajo la dictadura comunista en Polonia, donde el terror nazi había sido sustituido por los campos de trabajo forzados en Siberia y la Iglesia perseguida en toda Europa Oriental. Su vida cambió en el fatídico año 1978, el verano de los tres papas. Tras la muerte de Juan Pablo I, solo 33 días después de ser elegido, el cardenal Wojtyła viajó de nuevo a Roma para no regresar nunca más. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Le llamaron el atleta de Dios. Esquiaba, remaba y escalaba montañas. Sorprendió al mundo por su vigor y su energía. Fue el papa más longevo de la historia. Su pontificado duró 26 años. Durante ese tiempo se convirtió en la principal autoridad moral para católicos y no católicos. Nadie en la historia de la humanidad ha visto y ha sido visto por más personas. Se reunió con casi todos los líderes mundiales de su tiempo. Visitó prácticamente todos los países del mundo durante sus 104 viajes al extranjero. Dio la vuelta al mundo 29 veces, el equivalente a 3 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Los mineros queremos que se ponga este casco y sea un trabajador minero más de Katavi. Creemos en Dios Padre Santo. Fue el Papa de los derechos humanos, de la lucha contra la violencia. Tras el atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre, Juan Pablo II clamó para evitar la guerra de civilizaciones. Padre di tutti, ascolta il grido unanime dei tuoi figli. Mai più la guerra, avventura senza ritorno, mai più la guerra, spirale di lutto e di violenza. El final de Juan Pablo II comenzó por una gripe y una inflamación en la garganta. El Hospital Gemelli de Roma se convirtió en el centro de la cristiandad. Peregrinos de todo el mundo lo acompañaron bajo su ventana. La enfermedad del Papa concentró a los medios de comunicación de todo el mundo. Más de 1000 emisoras de radio y televisión siguieron minuto a minuto su convalecencia. Esta fue la última vez que, con gesto de dolor, bendijo a los fieles desde su ventana. Su habitación seguía iluminada, pero él se apagaba poco a poco. El portavoz del Vaticano admitió su agonía entre lágrimas y aseguró que el Papa había perdido el conocimiento. Papa lúcido, extraordinariamente sereno, con la logica relativa a difficoltà di respirare, immagine nuova. Difficoltà respiratoria, logica. Se ci sono altri aggiornamenti poi ci teniamo in contatto. Comunque, come sapete, la sala sarà sempre aperta. Grazie. Romanos y forasteros llenaron la plaza de San Pedro para velar su agonía minuto a minuto y acompañar al Papa viajero en su último viaje. El 2 de abril, a las 21:37, los toques graves de la campana de San Andrés anunciaron al mundo que el corazón de Karol Wojtyła había dejado de latir. Hermano Fran, vamos a mencionar los puntos sobresalientes de este audio que acabamos de escuchar. Bueno, uno muy que me llamó la atención, hermano John, es que este Papa duró 26 años de pontificado, fue en el cargo, impresionante, ¿no? O sea, de Juan Pablo II. Número 2, de acuerdo a este audio, dice que era la principal autoridad moral para católicos y no católicos. Y número 3, nadie en la historia de la humanidad ha visto y ha sido visto por más personas. Número 4, visitó casi prácticamente todos los países del mundo durante sus 104 viajes al extranjero. Y le dio la vuelta al mundo 29 veces. ¿Sabes qué equivale a eso, hermano John? 3 veces la distancia entre la Tierra y la Luna.
tal y como lo decía Apocalipsis 13:3, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, o sea, en pos de este poder papal. Vamos al año 2005, hermano Frank, ¿qué sucedió allí? El 19 de abril del año 2005, el cardenal Ratzinger, que fue elegido como sucesor de Juan Pablo II en el segundo día del conclave, después de 4 rondas de votaciones, tomó el nombre de Benedicto XVI. En el año 2013, seguimos en la historia, la renuncia del Papa Benedicto XVI al pontificado de la Iglesia Católica fue anunciada por él mismo el 11 de febrero del año 2013 y fue efectiva el 28 de febrero a las 20 horas de Roma. Vayamos al año 2013, hermano En ese Frank. mismo año, 2013, del 13 de marzo de 2013, en la quinta votación efectuada durante el segundo día del cónclave, fue elegido Jorge Mario Bergoglio, que se lleva el nombre de Francisco I. Así mismo es. Noten lo que dice el libro de Lucas, amigos radioyentes, porque esto es un cumplimiento fiel de la profecía bíblica. Lucas 21:28 nos dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué cosas, amigos radioyentes? El cumplimiento profético de Apocalipsis capítulo 13. Año 2013, hermano Fran, seguimos ahí en ese año. La revista Time nombra al Papa Francisco la persona del año. Acuérdense que estamos dando énfasis al sanamiento de la herida. O sea, llevaba unos pocos meses como obispo de Roma y fue nombrado ya la persona del año. Vayamos al año 2014, amigos radioyentes. ¿Qué sucedió? El 21 de enero del 2014, el Papa Francisco hace un llamado a todas las iglesias evangélicas de Estados Unidos a la unión. ¿Qué le parece a usted? En ese mismo año, el 27 de marzo, el Papa Francisco se reúne con el presidente Obama en el Vaticano y hablan de la situación política de Cuba. El 25 de marzo del año 2014, el Papa Francisco visita la Tierra Santa y hace un llamado a la paz. Recordemos la carta de Harry Truman, hermano Frank. El 7 de julio de ese mismo año se reúne en el Vaticano con los principales teles evangelistas de Estados Unidos, protestantes, supuestamente. Así mismo es, la reunión y el almuerzo que tuvieron juntos durante 3 horas, mientras ellos estaban en el Vaticano, propusieron firmar, fíjense bien lo que hicieron, hermano Fran, firmaron una declaración adjunta de fe en la unidad por la misión, en el 500 aniversario de las 95 tesis de Martín Lutero en el año 2017. La declaración anima a los cristianos de actuar y orar juntos alrededor del mundo a pesar de sus diferencias. O sea, la unión, esto es parte del cumplimiento fiel de esa profecía de Apocalipsis 13. Todo en nombre de la unidad. Hermano Frank, hacemos una pregunta. ¿Qué hubiese dicho Martín Lutero si hubiese visto esa firma de esa declaración? ¿Qué le parece a usted? El 22 de agosto del 2014, el Papa Francisco, durante una conferencia de prensa, se le preguntó explícitamente si aprobaba los bombarderos norteamericanos en Siria. Él respondió: solo puedo decir esto, se está permitido parar al agresor. O sea, que está permitido entonces esos bombardeos. El 30 de noviembre del año 2014, el Papa Francisco desde Estambul, allí en este país, se une con Bartolomé I, líder de la Iglesia Ortodoxa griega, para promover la completa unidad de todos los cristianos. O sea, hermano Frank, que Roma Papal quiere unir nuevamente al mundo como lo tuvo ese poder en el principio. El 15 de diciembre de 2014, los Estados Unidos, por medio del secretario de Estado John Kerry, le pide ayuda al Papa Francisco que intervenga en la situación política entre Cuba y Estados Unidos. Interesante, y el 17 de diciembre del año 2014, el presidente Obama anuncia el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos gracias a la intervención del Papa Francisco. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Y en el año 2015, del 15 de febrero, el Papa Francisco hace un llamado al mundo a su llegada a Manila, Filipinas, y dice: no se puede insultar la fe de otros. Interesante, ¿por qué? Porque eso es lo que busca el papado, Roma Papal, la unión de todas las iglesias a pesar de las diferencias, de todos los cuerpos religiosos del mundo. El 25 de enero
del año 2015, el Papa Francisco hace un llamado a la unidad de todos los cristianos. Nos necesitamos unos a otros, dijo el Papa. Y el 22 de junio del mismo año 2015, el Papa Francisco pide perdón a la iglesia de los valdenses en Turín. Acuérdense, amigos oyentes, que los valdenses fueron la iglesia más perseguida por el papado en la Edad Media, la iglesia que siempre estuvo en contra de las doctrinas y pretensiones papales. O sea, le pidió perdón a esa iglesia, y en dicho servicio religioso, el Papa Francisco se le llamó nuestro nuevo hermano. Increíble, hermano Frank. La herida mortal fue sanando, ¿eh? Exactamente, el 10 de julio del año 2015 en Bolivia, el Papa Francisco pide perdón por los crímenes de la iglesia. Y noten lo que dijo, esto salió en elpaís.com. Las palabras del Papa Francisco no pudieron ser más rotundas. Pido humildemente perdón, dijo el Papa, no solo por las ofensas de la propia iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América, durante un encuentro con movimientos populares de todo el mundo en la Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Hermano Fran, tal y como lo decía la palabra de Dios, todo el mundo, toda la tierra se iba a maravillar en pos de este poder. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. No hay duda, hermano John, que el mundo está maravillado con la obra que está haciendo el poder papal, tal como lo decía Apocalipsis 13:3. Así es, la palabra maravilló, porque dice que toda la tierra se maravilló en pos de este poder, en pos de la bestia. Esa palabra en griego es saumazo, que significa admirar. Eso es lo que está sucediendo hoy. Maravillarse, asombrar o asombrarse, sorprender o sorprenderse, asombro, hermano Fran, de acuerdo a la concordancia Strong's número 2296, la página 38. El mundo hoy está admirando al poder papal. Bueno, el 19 de septiembre del 2015, no hace mucho tiempo, el Papa Francisco llega a Cuba y es recibido en el aeropuerto de La Habana por el presidente Raúl Castro. El 22 de septiembre del 2015, el Papa Francisco llega por primera vez a Estados Unidos con el presidente Barack Obama y su familia esperando al pie del avión. El Papa Francisco descendió de la escalinata y pisó suelo estadounidense por primera vez en su vida. Junto al mandatario estadounidense se encontraba su esposa Michelle y sus dos hijas, además de miembros de la jerarquía católica. La rara ocasión del presidente estadounidense recibiendo a un dignatario en el aeropuerto se vio reforzada con la presencia del vicepresidente Joe Biden y su esposa, por supuesto. Francisco llegó a la base aérea Andrews en Maryland en un vuelo de la aerolínea italiana Alitalia desde Santiago de Cuba, ciudad en la que cerró su visita de 3 días a la isla. Esto está en www.bbcmundo.com. Hermano Fran, tanto el presidente de Norteamérica como el vicepresidente de esta gran nación salieron a recibir al obispo de Roma. ¿Qué le parece a usted? Y el 23 de septiembre de 2015, el Papa Francisco es recibido por el presidente Barack Obama en una ceremonia en la Casa Blanca, o sea, en Washington. Y el 24 de septiembre, un día después de 2015, se dirige en pleno al Congreso de los Estados Unidos, imagínense, y hace un llamado a la paz, a la familia y al ciudadano en medio ambiente. Al cuidado del medio ambiente. Es la primera vez, hermano John, que un papa se dirige al Congreso de los Estados Unidos. ¿Usted se imagina qué hubiera dicho Harry Truman si hubiese estado viendo estas imágenes? Por televisión, hermano Fran. Yo no sé qué hubiese pasado. El 25 de septiembre del año 2015 se dirige a todos los jefes de Estado del mundo en las Naciones Unidas en Nueva York. Y el 28 de septiembre del año 2015 el Papa Francisco llegó a Roma y agradece a la Virgen María, óigalo bien, por el viaje a Cuba y a Estados Unidos. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13:13. Hermano Fran, estas palabras proféticas de un Dios todopoderoso que no miente se están cumpliendo ante nuestros ojos y el mundo está ciego y el mundo no se da cuenta, y toda la tierra, por eso dice toda la tierra. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas están ciegas y se están admirando este poder papal.
El llamado, hermano John, lo hacemos en Apocalipsis capítulo 13, 3, versículo 20. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, amigos radioyentes, el tiempo del fin está a las puertas definitivamente. Vamos a seguir abundando en cuanto a esta profecía de Apocalipsis 13 en nuestros próximos programas, así que usted no se los puede perder. El tiempo del fin está cerca. ¿Qué harás tú después de haber escuchado estos programas radiales? Si quieres más información, comunícate con nosotros. El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si desea entrar a nuestra página del ministerio, entre a www.elfuerteclamor.org, o si desea visitarnos en nuestra iglesia, visítenos. Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Hubert Avenue, Tampa, Florida, área postal 33614. Nos resta decirle, hermano Frank, a nuestros amigos radioyentes, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.